Uy, hola. Según una encuesta del panel Gallup en Estados Unidos, un panel basado en la probabilidad de unos 100.000 adultos en 50 estados y el Distrito de Columbia, en 2017, poco más del 20% de los adultos de entre 18 y 29 años informaron haber sido diagnosticados con depresión. 5 años después, más de 1 de cada 3 adultos jóvenes tenía un diagnóstico de depresión. Y según una investigación de LinkedIn, el 75% de las personas entre 25 y 33 años han experimentado crisis de los 25 años. En la década de 1990 se inventó el término crisis de los veintitantos años, pero las dificultades en sí mismas ya existían desde hace muchos años antes. Este término fue empleado por primera vez en el libro Quarter Life Crisis: The Unique Change of Life in Your 20s, no sé si lo pronuncié bien, o en español, Crisis de los veintitantos, los desafíos particulares de la vida a los 20 años, de los autores Alexandra Robbins y Abby Wilner. En este libro nos muestran los problemas reales que enfrentan los adultos jóvenes en su vida diaria. Las crisis de los 20 son una etapa de transición complicada que enfrentan muchos jóvenes debido a la presión social y la incertidumbre sobre su futuro. Como lo dice su nombre, es una crisis que se experimenta alrededor de los 20 años, y durante esta fase es común sentir una presión por tomar decisiones importantes a causa del temor de quedarse siempre detrás de otros. Este tipo de decisiones apresuradas puede generar ansiedad, inseguridad y confusión. También se le conoce como la crisis del cuarto de vida, y según personas como Douglas Coupland, quien es un escritor canadiense que menciona en su novela La Generación X, Cuentos de una cultura acelerada, en la que cito: es un periodo de colapso mental que ocurre alrededor de los 25 años, a menudo causado por la inhabilidad de funcionar fuera de la universidad y otros ambientes estructurados, acompañado con el descubrimiento de que uno está solo en el mundo. Este autor nos lo dice de este modo porque cuando él dijo por qué escribió su libro, mencionó: solo quiero mostrarle a la sociedad lo que piensan las personas nacidas después de 1960 sobre las cosas. Estamos hartos de etiquetas estúpidas, estamos hartos de ser marginados en trabajos pésimos y estamos cansados de escuchar sobre nosotros de otros. Creo que en un entorno como lo es México, esta crisis puede darse antes de los 25 o inclusive después, porque hay personas que ya trabajan antes de esta edad o hay quienes no les preocupa demasiado su vida hasta que caen en cuenta de que están más cerca de los 30 de lo que pensaban. Puede que suceda porque estamos empezando a ser más conscientes de las expectativas sociales, familiares o incluso las personales. Aunque no todos pasan por esta crisis de igual manera, sí es un periodo de transición donde la autoexploración y la redefinición de los objetivos se vuelve clave para nosotros, lo que puede llegar a ser complicado. Esta crisis no es un término que me inventé, no es un nombre que utilicé solo porque me pareció bonito, sino que esto es aceptado por nosotros como sociedad, y es por eso mismo que incluí algunos síntomas basándome en el centro TAP, el Centro Avanzado Psicológico que se ubica en Madrid. ¿Cómo lo son? Inseguridad y baja autoestima, decisión y confusión. Esto surgido a partir de la falta de claridad en el futuro para tomar decisiones, ansiedad y estrés. Todo esto por las expectativas y las comparaciones, la frustración, la incertidumbre, las dudas en el momento presente y la preocupación por un futuro cercano. Si no se tiene la forma de solucionar lo que sea adecuada, puede generar una sintomatología depresiva. Por ello, lo importante es resolver esta crisis de forma satisfactoria. Personalmente, creo que este tipo de crisis e incertidumbres de la juventud son desvalorizados por ser un factor de la edad. Con esto me refiero a que no se considera necesariamente un problema, ya que se suele decir que estar en los 20 es estar en la mejor etapa de tu vida. Se suele ver como un punto grandioso en nuestra existencia porque no tenemos tantas responsabilidades e incluso podemos ser más arriesgados. Podemos buscar más opciones, tenemos una mejor salud y otras ventajas. Puede que sí, físicamente nos encontremos bien, pero ¿cómo nos sentimos realmente desde adentro? ¿Cómo podemos saber si estamos verdaderamente bien? ¿Por qué tan de pronto se siente como si llegaras tarde a todo, pero no sabes tampoco qué es ese todo?
¿Por qué teniendo veintitantos ya siento que se me termina el tiempo? Tener 20 es maravilloso, si lo vemos desde una perspectiva en que físicamente tenemos mucho que dar, tenemos salud y vitalidad, pero dentro de tu cabeza tienes esta preocupación por saber si vas a poder tener una casa, por tener un trabajo estable, por terminar una carrera, por ser estable financieramente. Y luego te ves del otro extremo, en el que quieres vivir tu vida, quieres salir con tus amigos, ir a eventos, crear más recuerdos y disfrutar. Y entonces te vas a dar cuenta que estás en la madrugada sobrepensando y que tu propia cabeza te dice que no tienes tiempo, que estás tardando demasiado y que no importa que tanto te esfuerces porque realmente no es suficiente. Estamos en los veintitantos y pensamos que somos jóvenes pero que a la vez somos viejos. Somos adultos pero necesitamos la ayuda de un adulto. Quieres descansar pero necesitas trabajar. Quieres volver a ser pequeño de nuevo, pero también te emociona un poco la idea de crecer. O quizá ya no. Y solamente quieres volver a cuando eras pequeño y de algún modo quizá te sentías más feliz. Vas a escuchar que puedes ser tan grande como tú quieras, porque pues sí, es verdad, y que solo necesitas esfuerzo y mucho entusiasmo. Pero si lo llevas a la práctica, necesitas tener muchos otros factores para esta idea de grandeza. Puede que tengas un trabajo, que estés estudiando incluso, y aún así sientas que no estás haciendo nada. Entonces escuchas a las personas decir que solo tienes que esforzarte más y dedicarle más tiempo a tu propia vida. Y tú piensas que realmente no te alcanza el tiempo, porque aunque intentes no te da la vida para todo eso que quieres hacer. Creo que es bastante cierto que necesitamos de compromiso y de ser muy perseverantes, porque solo de ese modo vamos a alcanzar nuestros objetivos. Pero también está la posibilidad de que no lo hagamos. Y a veces es no porque no queramos, sino por otros factores. Me parece que esta edad es tan bonita como complicada, porque tenemos una diversidad de opiniones que cambian tan rápido como se aparecen. Hace un tiempo que llevo pensando que hay tantas cosas que quiero hacer y tener dentro de mi vida que incluso me parece increíble siquiera imaginar querer tener esas cosas o hacer esas cosas. Porque seamos honestos, no va a bastar con decir quiero esto o quiero hacer esto si a veces no cuentas con los medios. Cuando estoy hablando de mis ideas o de las cosas que quiero hacer con personas con más experiencia o que por decirlo de algún modo son adultos premium, y con esto me refiero a que ya son más grandes, tienen más experiencia y obviamente sabrán cosas que yo no. Siento que todas esas cosas que solo digo se van a quedar flotando un poco en el aire como algo que pues ya mencioné, solo dije, pero pues que jamás haré. No porque no quiera hacerlo, sino porque para ellos son cosas que solamente mencioné. Es un poco gracioso, porque ya tienes la edad para actuar como un adulto, pero tus opiniones no se sienten con esa misma validez. Se siente un poco como si todo pasara al mismo tiempo en el que no está pasando nada, porque pasan las horas, los días, las semanas, los meses, y pareciera que solo estoy dentro de la misma burbuja y en la misma rutina. Veo a mis amigos y pienso que soy una persona afortunada por poderme rodear de estas personas que son maravillosas a mis ojos, con las que comparto la edad y también los gustos. Los veo como si fueran tan grandes que a veces me da miedo nunca poderlos alcanzar. Entonces al otro momento pienso que no tendría que pensar así, porque también he vivido cosas que me fueron difíciles, como la primera vez que perdí una amistad tan importante que sentí como si se me derrumbara el mundo, o cuando perdí a un ser querido para ya no verlo nunca más, o cuando viví el proceso de una enfermedad tan dura de la que me resguardo el derecho de mencionar. Y aunque no fui yo quien la padeció, sí estuvo dentro de mi núcleo central familiar. Si pienso en estas cosas, puedo decir que aún así me atreví a lograr las metas que en ese tiempo me proponía, y llegará a mi cabeza ese pensamiento de que lo he hecho bien. Pero luego estas cosas pasan a segundo plano, porque todo esto se quedó en el pasado y lo que debe preocuparme ahora es mi futuro, lo que estoy viviendo, lo que estoy construyendo, si es que lo estoy haciendo. Y a veces pienso que sería sumamente sencillo solamente empezar a trabajar mientras sigo estudiando y luego pues ya me independizo. Entonces pensé en buscar cuánto puede costar independizarse en México y según el resultado de lo que busqué, independizarse en México durante este año 2025 tendría un costo aproximado de unos 19,143 pesos. Pero si lo busco como una renta,
pues también depende mucho porque los precios varían entre los 5,000 pesos hasta los 40,000. Y todo depende claramente de la zona a la que te quieras quedar. Quieras o no, eso es dinero. Y solo tendré dinero trabajando de lo que encuentre y que me permita seguir estudiando. Y eso solo si lo pienso como el dinero de una renta, porque también tienes que comer, tienes que tener acceso a otros servicios como lo es la luz, el agua, el gas, etc. Entonces digo, Dios, son tantas cosas que me es imposible no pensar en ellas y después terminar preocupándome. Al menos en ese momento, porque como sabemos, la preocupación no te va a durar para siempre. Pero no podemos simplemente esperar que teniendo 20 y tantos años ya seamos capaces de resolver cada aspecto de nuestra vida, como si se tratara de una lista de cosas por hacer dentro de un marco lineal. Inevitablemente en nuestra vida tendremos altas y bajas, que nos mostrarán que la realidad es otra y es muy diferente a lo que nosotros pensábamos, porque no vivimos dentro de una película en la que todo se nos va a dar como por arte de magia. Hace poco hablaba con un adulto de mi familia que es una de las personas que más admiro, porque le ha tocado pasar por tantas cosas, que incluso yo no entiendo cómo salió de tantos agujeros. No sé cómo, pero lo hizo, y yo le preguntaba, ¿tú cómo ves tus 20? ¿Cómo lo sientes? Esta persona me dijo que ahora a sus 25 siente que es una etapa bonita, pero un poco difícil, porque hay muchas cosas de las que tenía expectativas y cuando no las alcanzó, se sintió estancada, porque tenía esta presión de que ya siendo un adulto había cosas que tenía que saber, pero pues obviamente no las sabía, al menos en comparación con sus padres u otras personas que ya han vivido mucho más que ella. Cuando ve a personas de su edad que están haciendo cosas que ella no, siente que debería estar haciendo más, que tendría que esforzarse más, pero también tiene presente que muchas veces no es que no lo quiera hacer, sino que ella tiene otras responsabilidades, tiene un trabajo y tiene gastos. Siente que es una edad diferente porque a la vez ya es un adulto, pero no se siente como uno. Porque tenía esta idea de que a los 18 ya iba a ser una persona suficientemente grande como para hacer las cosas que tenía en mente. Y entonces a los 20 ya tendría muchas cosas resueltas. Pero pues nosotros sabemos que no es así. No vas a resolver tu vida de la noche a la mañana, porque todo lleva su tiempo. Es parte de un proceso que aunque no nos guste, debemos vivir. Escuchándola a ella puedo entender que es un sentimiento común el de no saber si lo estás haciendo bien y el de sentirte desorientado por las cosas que pasan a tu alrededor y las expectativas que te pones sobre los hombros. Tenemos 20 y tantos y puede que las peores cosas que nos podrían pasar todavía ni nos hayan pasado. Pero eso no quita que lo que nos está pasando ahora sea lo peor que nos puede pasar en ese momento para nosotros. Soy consciente de que no tendré la vida resuelta ni a los 20, ni a los 50, ni a los 80. Si es que llego a alcanzar ese rango de edad, porque pues uno nunca sabe. Pero me parece que estamos muy acostumbrados a ese molde de estudiar, trabajar, familia y luego pues ya, sabrá Dios en qué parte de la tierra vas a terminar. Pero algo seguro es que ya no vas a volver a estar. Creo que entonces es un poco de lo que nos preocupa, porque no tenemos la capacidad de ver nuestra vida más allá de no querer morir sin haber vivido, sin haber conocido, sin haber sentido, porque nos da miedo una vida sin significado. Puede que no a todos, pero pues sí hay a quienes sí. Tenemos que pensar un poco que el significado de todo esto está dentro de esos pequeños momentos en los que nos podemos reír y llorar, en esos momentos en los que nos permitimos sentir. Todavía tenemos tiempo, así que deberíamos de aprender a vivir a nuestro propio ritmo. Esto suena bastante motivacional hasta que piensas que si bien mi ritmo obviamente no va a ser igual al tuyo, yo todavía quiero experimentar un poco de esa vida grandiosa que veo en todos lados, por ejemplo, en redes sociales. Tenemos entonces un problema, porque yo sé que mi vida no va a ser la idealización de lo que veo en internet, por mucho que a mí me gustaría. Y eso no significa que sea necesariamente malo, porque yo puedo llegar a tener 30 y todavía poder seguir teniendo esa vida. Y eso no hace que valga menos la pena. Este tipo de ideas de presión y estereotipos son algo que siempre ha existido y va a existir. Así que lo que podemos hacer nosotros es sacarnos de este molde, sacarnos de esta idea de complacer a todos y hacer las cosas por y para nosotros. Dentro de nuestra vida vamos a cambiar de rumbo y de opinión un sinfín de veces,
Porque yo puedo decir a mis 20 que siento que no he hecho nada con mi vida, pero al final del día son solo 20 y prácticamente sigo siendo una persona que está aprendiendo a vivir y que se está descubriendo. En esta edad de decir y hacer tonterías solamente para sentir felicidad. Y entonces era más amable para mí misma verme como una persona que solamente está existiendo, que está aprendiendo, porque lo que no hice a los 20 o lo que no haga a los 20 todavía puedo hacerlo a los 40, a los 50, a los 80, porque nunca va a ser demasiado tarde. Nunca estaré llegando tarde, porque si lo piensas de un lado más empático, verás que no importa en qué momento lo hagas mientras puedas hacerlo, porque cuando ya estés entonces bajo tierra, pues ¿qué más puedes hacer? A veces somos más críticos con nosotros que con quienes están a nuestro alrededor, porque le damos mucho de nosotros a otros, pero al tratarse de ti, no eres capaz de ponerte en primera opción. Alguna vez, y para ser sincera, la verdad no recuerdo en dónde lo escuché, pero escuché que aceptamos lo que creemos merecer. Así que ya viene siendo tiempo de que creas merecer más y de un modo diferente, y que aquello que de lo que piensas que no eres merecedor, pues que realmente sí lo eres. Cuando yo tenía 18 me salí de mi casa y me fui a vivir a otro estado en donde no conocía a las personas con las que me quedé más que de lazo sanguíneo de familia. Empecé a hacer cosas diferentes, como meterme a una escuela de idiomas a la que, spoiler, ya nunca más volví, y conseguí lo que se puede decir que fue mi primer empleo, porque siento que yo tenía muchas ansias por hacer de todo, que creo que al final agarré muchas cosas e hice poco, pero pues la verdad hice algo. Trabajando aprendí que sí es difícil hacer tus compras y administrar tus gastos, y como yo me dedicaba a cuidar a niños pequeños, también aprendí que debes tener mucho cuidado y paciencia con casi todo. Pero si pienso en el modo en el que aprenden los chiquillos, es quizá el modo en que debamos aprender nosotros, porque dentro de cada una de las etapas de la vida, realmente no sabemos mucho. Ellos no meditan tanto antes de hacer las cosas, solamente van y lo hacen, porque son pequeños, entonces toman ese riesgo, porque precisamente están aprendiendo, igual que nosotros. Nosotros podemos hacer lo mismo, aunque claro está, ya podemos considerar algunas cosas porque siempre es necesario saber alguna que otra cosa, pero debemos ver al mundo como una posibilidad y no como una carga. ¿No crees que serías un poco más feliz de este modo? Si tan solo fueras capaz de ver cada día como una oportunidad, sin que te lastimes a ti mismo con tus pensamientos, yo creo que serías un poco más feliz. No quiero que te quedes con esa idea de que debes solo aceptar la vida que te tocó. Obvio, ¿no? Porque pues solamente tú sabes qué tanto puedes dar y hasta dónde puedes llegar. Es una verdad que el esfuerzo tiene sus frutos y que al final del día vas a ser capaz de obtener un resultado en la medida en que tú te esfuerces y luches por lo que quieres. Sí, te vas a tropezar y vas a pasar por malos ratos, pero es parte de lo que tienes que pasar para llegar a un lugar más alto, a una versión de ti diferente y más completa, más compleja, mejor. Incluso si sientes que ya no puedes más, ¿sabes qué? Date un respiro, pero siempre sigue adelante. Incluso si tienes que arrastrarte para conseguir lo que quieres, no en un sentido literal, pero pues es lo que tienes que hacer. Puede que empieces siendo pequeño, pero cuando mires hacia atrás, serás mejor que el tú que estaba comenzando. Y como yo escuché alguna vez en una película que si no la han visto se la recomiendo, se llama Manos Milagrosas, tú puedes hacerlo. Tienes todo el mundo aquí dentro en tu cabecita. Si me permites darte un consejo, ya deja de ser tan duro contigo y aprende un poco más sobre tus emociones, siquiera identificarlas, sin que te reprimas ni te castigues por sentir de una manera en la que sientes o por hacer demasiado o por dar demasiado. Porque no todo lo va a procesar tu estómago, porque sé que hay gente que no dice sus cosas y luego anda mala del estómago. No hay una manera correcta de vivir, ¿sabes? Es un gran prueba y error. Lo que me sirve a mí, quizás a ti no te sirva, o lo que le sirve a ella, a mí no me sirva, y así. Así que solamente vive y haz lo que tú quieras para ti. Atrévete a arriesgarte. Es tu vida de todos modos. Y estos pantanos que tienes en tu cabeza llenos de preocupaciones, muchas veces son cosas que ni siquiera suceden. En este mundo somos alrededor de unos 8 millones
Y eso que te preocupa al final se te va a olvidar. Si te da miedo hacer algo por la opinión de otros, a ellos también se les va a olvidar. Así que solamente tienes que ir hacia adelante y ser empático contigo, sin dejar de esforzarte jamás. Porque nunca va a ser demasiado tarde y tampoco vas a llegar demasiado tarde o después, o todo es en su momento, para ti ese es tu momento. Tampoco pienses que porque esto no es algo físico, no es un malestar físico, no requiere de atención. Porque toda emoción merece ser valorada y escuchada. Sobre todo tú, tienes que darte la oportunidad de escucharte. Así que te dejo algunos consejos que puedes seguir basándome en el Diván, que es un centro de psicología y nutrición de Madrid. 1. Establécete metas claras. 2. Cuenta con una red de apoyo sólida. Sí, contar con personas que te apoyen y que te quieran te es muy útil. 3. Entiende y acepta que cada persona tiene su propio ritmo. 4. Aprende a autocuidarte. Y 5. Busca ayuda profesional. Llegados a este punto, ahora sí te diré algunas alternativas de apoyo, al menos que puedes conseguir aquí en México. Una es la consejería Zaptel, que te ofrece un servicio de terapia psicológico gratuito y facilitado por psicólogos certificados. También tienes la línea de ayuda Locatel, que te ofrece atención psicológica gratuita por teléfono, apoyo en contingencias y casos de desastres, y el sistema de chat psicológico, que te brinda orientación, consejería y apoyo emocional en caso de crisis. También tienes el Call Center UNAM, el cual es un servicio en el que profesionales de la Facultad de Psicología ofrecen asistencia de primer contacto en problemas de ansiedad, depresión, crisis de pánico, entre otros. Tienes la línea de seguridad y chat de confianza o consejo ciudadano, donde podrás recibir orientación jurídica y psicológica de manera gratuita todos los días de la semana. Pueden ofrecerte de 9 a 12 sesiones de terapia sin costo en sus centros de recuperación emocional, ya sea que tú quieras que sea por llamada o videollamada. Y último, el Centro de Integración Juvenil. Tienen 55 años de experiencia y cuentan con profesionales de la salud que pueden ayudarte de forma gratuita, tanto de forma presencial como a distancia. Sin más que decir, eso es todo lo que yo pensaba sobre lo que he estado viendo de la crisis de los 20, mi propia crisis, también porque a veces tengo esos momentos de ansiedad, pero te agradezco por haber escuchado mis palabras, una pequeña reflexión de parte de cómo yo lo veo, y me despido y espero que estés bien. Mi nombre es Karen y me dio mucho gusto estar aquí un rato contigo.